En primer lugar, hacer pequeñas disquisiciones teóricas para entrar en el asunto, ¿no? Solemos, cada vez que hablamos de los conflictos, pensamos que estamos hablando de algo negativo, ¿no? Tuve un conflicto con una persona, eso lo vemos como algo negativo, como algo a evitar. Y resulta que los conflictos son una parte de las dinámicas de los seres humanos del día a día. Nosotros todos los días, a cada momento, estamos mediando conflictos, y la buena noticia es que la mayoría de los conflictos de la historia de la humanidad han sido y son regulados de manera pacífica. Desde el momento en que uno se monta en un taxi y dice, bueno, ¿cuánto me cobras hasta tal sitio? Y uno negocia la carrera y no te caes a golpes con el taxista, ahí estás resolviendo un conflicto de manera pacífica. Eso sucede en nuestra vida cotidiana y por supuesto sucede en la vida política. De modo que los conflictos son tipos de interacciones naturales en las relaciones humanas, permanentes, del día a día. Ahora, hay dos formas de canalizar el conflicto, bien sea por la vía violenta o por la vía pacífica. Conflicto no es sinónimo de violencia. La violencia es una manera de canalizar un conflicto, pero también la paz es una manera de canalizar el conflicto. Entonces, si partimos de la premisa de que conflicto no es sinónimo de violencia, podemos también partir de la premisa de que la paz tampoco es ausencia de conflicto, sino que son interacciones humanas. Permanentemente estamos en medio de conflictos y somos capaces los seres humanos, porque lo hemos demostrado a través de la historia, de regularlos pacíficamente. De hecho, la paz es la partera de la historia, no la violencia, como un filósofo europeo pues en algún momento pues pronunció, ¿no? Decía el gobernador Blanco Lacruz que efectivamente el acuerdo de paz en Colombia es un acuerdo imperfecto. Efectivamente la paz es imperfecta, igual que la violencia. Tanto la violencia como la paz son imperfectas. Francisco Muñoz es uno de los filósofos, un filósofo español, falleció recientemente, es uno de los grandes inspiradores de algún modo la filosofía de los acuerdos que hoy se están firmando pues en Colombia, ¿no? Porque la paz, en principio, es un tema de potenciación de capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos, hasta los que en algún momento han promovido la violencia, son asimismo potenciales agentes promotores de la paz. Y eso también está demostrado. Podemos sacar miles de ejemplos. Ahorita vamos a ver algunos. La paz no es un objetivo. La paz es un proceso. Efectivamente, tendemos a ver a la paz como una utopía, como algo a alcanzar en algún momento donde todos nos vamos a abrazar y todos vamos a coincidir plenamente en las ideas, lo cual es absolutamente falso. Es decir, siempre van a existir las diferencias, siempre van a existir los conflictos, y lo que debemos hacer es reconocer que en ese proceso, en esos conflictos, los seres humanos hemos sido capaces de pacíficamente canalizar esas diferencias. Eso permite que la paz deje de ser una utopía, porque cuando visualizamos la paz como una utopía, como un objetivo a alcanzar, nos alejamos de ella, no la reconocemos en nuestro presente. ¿Qué sucede? Que la paz es rutinaria, la paz es cotidiana, y como no la vemos, pues entonces sencillamente pensamos que no existe. Suele pasar que, por ejemplo, cuando una persona la roban o la atracan, uno se acuerda de ese día. Dice, claro, es que a mí me robó un tipo que tenía un pantalón azul y una camisa verde, y porque fue la excepción, es un conflicto regulado violentamente. Pero toda la mayoría de los conflictos de nuestro día a día que son regulados pacíficamente se nos olvidan, pasan desapercibidos porque son cotidianos, pero son mayoritarios en general. Y lo interesante de todo esto es que la violencia y la paz interactúan permanentemente. Ni la paz va a ser perfecta en ningún momento, ni la violencia va a ser perfecta. Incluso en los conflictos más violentos ha habido espacios de paz y viceversa. Entonces el conflicto pues, se puede regular de manera pacífica y de manera violenta, y ahí siempre se da una interacción, ¿no? Yo quería colocar un ejemplo que es el caso de nuestra independencia, ¿no? Porque yo creo que nosotros tenemos, lo repetían varios de los compañeros que han expuesto el día de hoy, nosotros en nuestra historia, en Venezuela, tenemos experiencias internas y regionales en el continente donde hemos sido capaces de promover la paz. Pongamos el caso de la guerra a muerte. En el conflicto de la independencia, Bolívar en 1813 declara la guerra a muerte. José Tomás Bóves declara la guerra de colores. Es decir, polariza el conflicto, utiliza la polarización como una herramienta para cooptar a sus partidarios. Si lo vemos desde el punto de vista de la violencia, claro, fue un momento de mucha exacerbación de la violencia,
porque fue una guerra interna fundamentalmente, o un conflicto interno que tomó en ese momento un cariz genocida. Bolívar dio la orden de asesinar a todo aquel español o canario que no trabajase en pro de la independencia. Y José Tomás Boves dijo, asesinen o hagan la guerra a los blancos, criollos, porque esto es una guerra de colores, es una guerra racial. Entonces, ese ejercicio de la polarización, por supuesto que promovió la violencia entre 1813 y 1820. Sin embargo, en medio de esa guerra a muerte hubo regulaciones pacíficas, desde el punto de vista teórico, de categorías que utiliza, por ejemplo, Johan Galtung, que es un especialista, un filósofo muy destacado noruego del tema de la paz, que son las paces positivas. Las paces positivas, por ejemplo, en el periodo colonial, fue justamente el reconocimiento de la otredad de los sectores más bajos. Efectivamente, José Tomás Boves y José Antonio Páez, respectivamente en cada uno de sus bandos, iniciaron un proceso de reconocimiento de la otredad de un sector que no existía, que eran los esclavos, que eran los mulatos, eran personas que eran seres que ni siquiera eran considerados personas. Entonces, en medio de la guerra a muerte se dieron esos reconocimientos. Se le dio el permiso de dirigir tropas. Ya no se consideraba un esclavo un animal, era una persona. Y por supuesto hubo repartición de tierras, ganado, etc. Es decir, en el medio de la violencia de la guerra a muerte hubo regulaciones pacíficas de tipo de paz positiva. Sin embargo, en ese proceso de la guerra a muerte hay un proceso de maduración por parte de la dirigencia patriota y por parte de la dirigencia realista. En algún momento dicen, creo que nos hemos pasado de maraca. Creo que esto de la guerra a muerte y la guerra de colores está acabando con el país. Efectivamente, el conflicto independentista diezmó a Venezuela. Un tercio de la población o murió o se fue del país. Ahí vemos a Bolívar con cara de pensador, ¿no? Porque también tenemos como un imaginario que a Bolívar siempre lo pintan analizando, pensando, ¿no? Bolívar era un ser humano como cualquier otro también. Y efectivamente hay un momento en el año 1820, que se dan cuenta que eso no puede seguir, que la guerra a muerte, donde no hay reconocimiento de la otredad, tenía que desaparecer. Y se abona el terreno en el año 1820 para el posconflicto. El 26 de noviembre de 1820 se firma el Tratado de Regularización de la Guerra. Nada más y nada menos Colombia la Grande, pudiésemos decir, pero que se firme en Santa Ana de Trujillo, es el promotor del derecho internacional humanitario que hoy está vigente en el mundo, que hoy reguló esos acuerdos de Colombia. Pues surgen aquí, surgen en Colombia la Grande, surgen en Venezuela. Pero como hacemos más memoria de las batallas, de la batalla de Carabobo, de la batalla de la Victoria, se nos olvida que nosotros, los venezolanos, somos los promotores del derecho internacional humanitario, de la Cruz Roja Internacional. Eso no surge en Ginebra, como se dice. Efectivamente se formalizan unos acuerdos, los acuerdos de Ginebra. Pero todo el articulado y el espíritu están en los acuerdos de Trujillo y Santa Ana de 1820. Esta regulación que permite en ese encuentro de Bolívar con Morillo, que era el jefe de las tropas realistas, bueno, hay un reconocimiento de la otredad, efectivamente hay un nuevo tratamiento de los prisioneros de guerra, de los heridos, atención a los heridos, se restringe las acciones violentas en contra de la población civil, pero fíjense, costó 7 años de muerte, de barbarie, promovida por Bolívar y promovida por Boves y por Morillo. 7 años para darse cuenta que eso no podía ser, que eso no podía seguir. Y se abona el terreno para el inicio de un proceso de paz. Ese proceso de paz va a iniciar formalmente en 1833, cuando José Antonio Páez decide, 1833 estamos hablando, iniciar relaciones con el entonces gobierno español y pues se inicia formalmente mesas de diálogo entre el gobierno venezolano y el gobierno español. ¿Qué implicó ese proceso de paz? Bueno, primero hubo una generación de necesidad, es decir, ambas partes, ya Venezuela independiente, una Venezuela ya pues con una soberanía consolidada en aquel momento, dice, bueno, necesitamos que España nos reconozca y España se da cuenta que es necesario reconocer a los países que se acaban de independizar. Se abrieron ventanas de oportunidad, efectivamente en España se abre la posibilidad de un gobierno liberal con la muerte de Fernando VII, que era absolutista. Hay un reconocimiento de los líderes. Hay una identificación de intereses comunes. En el año 20, ambos líderes, yo me imagino, ustedes saben que Bolívar y Morillo se encuentran en Santa Ana de Trujillo y esa noche duermen en la misma casa, tuvieron una cena, me imagino que se cayeron a palos y todo.
Ese reconocimiento de otredad fue fundamental porque dijeron, mira, tenemos visiones distintas. Tú quieres que Venezuela sea independiente, nosotros no queremos que Venezuela sea independiente. ¿Estamos claros en eso? Claro que sí. Pero hay un interés común. Esta violencia desenfrenada no puede seguir. Vamos a regular esto. Que la violencia se limite a los campos de batalla. Cuando yo tenga prisioneros y tú tengas prisioneros, los intercambiamos. Bueno, y se logró encontrar un interés común. Ya cuando se consolida la independencia, obviamente el objetivo se ve alcanzado. Venezuela se independizó y España dijo, mira, ya no vamos a reconquistar América, vamos a negociar el reconocimiento. Y España dice, y Venezuela dice, bueno, a nosotros nos conviene que España nos reconozca para tener una puerta de entrada a Europa también. Se dieron cuenta que era necesario frenar, como decían por allí, la acción de los saboteadores. No se puede colocar en las mesas de negociación a aquellos que están saboteando el diálogo si verdaderamente hay intención de dialogar. Si la idea es montar un parapeto para decir, bueno, yo estoy negociando, pero no llegaron a algún acuerdo, claro que tú vas a sentar a los saboteadores o a los más radicales para que no haya ningún tipo de acuerdo. En el año 2007 el presidente Chávez comienza a hablar del socialismo del siglo XXI, del Estado comunal, de la Unión Cívico-Militar, nada de lo cual está en la Constitución, es decir, es un proyecto al margen de la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿tenemos que repensar la Constitución? ¿Tenemos que repensar el proyecto de país? Porque pareciera que los actores políticos no se están consiguiendo un espacio común. Hay algo ahí que tenemos que revisar. Es necesario, hoy en día, por ejemplo, también conversar y dialogar sobre una reforma electoral. El sistema electoral tiene muchas falencias en Venezuela. Prueba de ello son los resultados de diciembre del año pasado. Con un margen muy pequeño de votos de diferencia, hay una sobrerepresentación del sector ganador. Eso que de algún modo beneficia hoy en día a la oposición, en el pasado benefició al gobierno. Aquí tenemos un especialista como Héctor Briceño, de los más destacados a nivel tema electoral, que nos pudiese hablar sobre ese tema, pero es un tema que hay que repensar. Hablábamos de la maduración, algunos de los ponentes hablaban de la madurez en los conflictos. Caramba, es importante, yo creo que a veces la madurez no se aprende sino a golpe, ¿no? Entonces, oye, tenemos tantos casos, nuestros vecinos colombianos, los salvadoreños, los chilenos, los centroamericanos, los guatemaltecos, que se han matado para al final terminar negociando. Caramba, podemos aprender de eso. Nosotros hemos sido promotores, hemos estado en esas mesas. Caramba, vamos a reencontrarnos con nuestras propias capacidades. El presidente Gaviria decía una cosa en el año 2002. Si algo me llevo de Venezuela es lo siguiente. Mientras que en Colombia nos tratamos muy diplomáticamente y muy respetuosamente, nos matamos. En Venezuela se dicen de todo, se insultan, pero aquí no se matan por razones políticas.